de. ¿Me escuchan todo? Chicos. Sí, profe. Bueno, ¿está la Espinosa? ¿Está Espinosa? Sí. Sí, bueno, vos me debés algo, ¿no? Yo te tengo que tomar algo, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién más era el que me había olvidado? Que le tenía que tomar hoy. Bueno, ella nomás, la Espinosa. Bueno, hoy chicos, vamos a ver un tema que es el de canales. ¿Qué pasa cuando qué es el tema cuando se produce un escurrimiento? Los canales se los considera, se los pueden ver, ustedes lo han visto en continuo, cuando el escurrimiento se produce porque existen las fuerzas de la gravedad, cuando existe un cierto declive. Y ustedes tienen el ejemplo, el escurrimiento de los ríos, todos son escurrimientos a superficie libre. Entonces, para los canales, ¿qué han hecho al principio los experimentadores? A ver, no se me corre. Ahí está. Entonces, los experimentadores han agarrado un tramo, por ejemplo, de canal de escurrimiento a superficie libre que tiene una altura H1 y H2. Pongamos que H1 y H2 son iguales. Entonces, acá tenemos la energía cinética que lleva, acá tenemos la pérdida para que vaya el agua de este punto a este punto. Entonces, tenemos los H2 y H1, la altura, la profundidad, y eso siempre le vamos a llamar tirante. Y que están viendo acá, le vamos a llamar la pendiente que existe en el canal. Es la pendiente del fondo del canal. Y I grande, que usted ve, es la pendiente que tiene la superficie libre, lo que se ve. Y esta no la van a ver porque esto es la pérdida de carga que existe. Para que vaya el agua de 1 a 2 se tiene que consumir esa energía. Entonces, lo que se plantea acá es un plano inclinado. Ustedes han visto en Física 1, cuando tiraban un cuerpo y se movía. Entonces, como se mueve a velocidad constante, en H1 tiene que ser igual a H2, la velocidad, porque si no hay una aceleración y por lo tanto, como el régimen es permanente, los caudales son en H1 y H2 son iguales. Y entonces vamos a tener la pendiente del canal, esto se llama, la parte de abajo se llama solera del canal, y alfa es el ángulo de inclinación. Entonces, haciendo la componente que hay, ¿por qué escurre el canal? Tomamos una partícula que está sometida al peso y también a la acción de la gravedad. El peso es la acción de la gravedad. Entonces, se empieza a desplazar. Entonces, planteamos el equilibrio hidrodinámico. En todos casos, siempre, cuando han visto, se plantea el equilibrio hidrodinámico. Entonces, cuando yo planteo el equilibrio hidrodinámico, veo el peso, que es gamma por la presión 1. Y también tengo, ¿qué es lo que lo equilibra? La fuerza de roce. La fuerza, por eso va a una cierta velocidad. Entonces han determinado que la fuerza de roce es igual a un valor K, que depende de la rugosidad, la longitud que tiene el canal, el perímetro en donde se moja y la sección transversal. Entonces, cuando se hace la ecuación, se hace el equilibrio hidrodinámico
de esta porción, vamos a ver, y despejamos la velocidad, vamos a ver que es igual a esta expresión que ustedes están viendo acá. B igual a gamma sobre K, la sección sobre el perímetro mojado por E. Y llegan a esta velocidad, que es la ecuación de Chezy, que B es igual a C gamma y K depende, gamma depende del fluido y K de la rugosidad. Por lo tanto, C es un coeficiente que depende de la rugosidad y de esto. Es igual a R por I. O sea, que esta es la fórmula de la ecuación clásica, la ecuación de Chezy, que siempre nosotros lo tomamos. Entonces, hay distintos investigadores que han tomado estas distintas formas. Yo utilizo mucho esta, que C es igual a 1 sobre el radio, y R, como usted verá, la sección sobre el perímetro mojado se llama radio hidráulico, y siempre vamos a tener, por lo tanto, reemplazando en la ecuación de la expresión de Jesús Q, vamos a tener la expresión de Manning. Yo utilizo a esta fórmula generalmente más para calcular mi experiencia personal. Ha sido esta fórmula de Manning. Esta Manning es muy utilizada por los ingenieros de Estados Unidos por siempre. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá tenemos características de la sección del escurrimiento. Se llama esto superficie transversal. Esto. ¿Estamos de acuerdo? Es toda la sección transversal. El radio hidráulico es la sección sobre el perímetro mojado. El tirante es esto, H, y este es el perímetro mojado que dice acá. Entonces ahí tienen toda la característica de una sección. Hoy en día vamos a hablar siempre, cuando de la profundidad del agua hablemos en los canales en esto, como de tirante, un poco para hablar ya en términos más hidráulicos, más de ingeniero. Entonces, resulta de que acá, cuando ustedes tiran agua, por ejemplo, en arena, van a ver que se forma una especie de canal, pero tiene una forma medio curva lo que se arma. Como eso es muy difícil poderlo realizar una obra, un canal, así con la fórmula cónica tenemos que tener molde, entonces se utiliza mucho el canal trapecial, donde tenemos el ancho, esto se llama ancho de fondo, el ancho del canal, y este es el talud del canal. Bien, el talud del canal es M, le vamos a llamar, y eso va a depender siempre de la naturaleza del suelo. No siempre va a poder ser igual. Por ejemplo, si yo lo hago en hormigón armado, puede ser que el M sea igual, sea 90 grados este ángulo. Cuando es más estirado, cuando voy cambiando de tipo material. O por ejemplo, el de arcilla es más empinado. Y entonces el M va a depender del ángulo natural del canal. ¿De qué se trata? Entonces, vamos a tener el caudal, y el caudal que circula. Pero es importante determinar acá todo. Bueno, ya he dado todo la característica de un canal, que es ancho de fondo, talud y eso. Entonces, las secciones trapeciales rectangulares. Se puede ser secciones trapeciales, generalmente son trapeciales. Usted, todos los canales que van a ver siempre son de tipo trapeciales o rectangulares, por razones constructivas, porque son muy difíciles hacer, porque tienen que tener moldes si es en hormigón, tienen que tener moldes curvos y salen caros.
Por lo tanto, los moldes curvos no se hacen. Acá usted pone una tabla y puede llenarlo de hormigón. Entonces, el talud, el material, es hormigón simple, por ejemplo. Por eso el M tiene que ser de tal forma que el hormigón simple no se me rompa. Por eso tiene que tener el ángulo de reposo del suelo. Por eso hay que hacer un estudio exhaustivo por donde atraviesa el canal. ¿No es cierto? Bueno, podemos cambiar este talud si lo revestimos con un revestimiento. Entonces se llama, todas esas características se las llama el adimensional trapecial. El adimensional trapecial. Y esto se puso a trabajar, miren, todo con estas secciones se puso a trabajar los ingenieros Gandolfo de la Universidad de La Plata. O sea, que está en función el adimensional de M y de la relación del alto con S. Quiere decir que ustedes, conociendo el adimensional trapecial y el M lo van a conocer, pueden sacar la relación que hay entre H y BF. Entonces, pueden adoptar y van a andar con eso. El M también no puede ser, también está en función de la velocidad del agua que va a llevar. O sea, que no pueden hacer un M que la velocidad me lleve los granos. Entonces, los profesores Gandolfo en la Universidad de La Plata han desarrollado estas tablas que el ingeniero Casón con el ingeniero Franco le van a dar a ustedes para que calculen los canales. Lo que le quiero significar, mire, son unas tablas bastante largas. Fíjense que esta gente lo había hecho en una época que no estaba la computadora. O sea, que mucho laburo. Eran verdaderos sabios. ¿Sabe que mi padre lo ha tenido de profesor? ¿Sabe cómo le llamaban a los dos hermanos Gandolfo? Lazante. Uno le tomaba y el otro lo lanzaba. A los changos. O sea que hasta el día de hoy se utilizan esas tablas. ¿De qué época, no? Entonces, pero ¿qué pasa? Cuando yo hago un canal, cuando tengo que hacer una excavación y tengo que hacer un revestimiento, todo eso es plata. Tengo que meter una máquina para hacer una excavación, tengo que meter el revestimiento. Entonces es importante saber cuál es la sección que me va a llevar el mismo caudal con el mínimo perímetro mojado, o sea, la mínima resistencia. Entonces han llegado a la conclusión de que nosotros, si hacemos un círculo circunscrito en un trapecial, es la sección más conveniente. Ahora, hay una discusión van a tener en los distintos manuales la discusión sobre C, sobre la fórmula de Cauchy. Y C, entonces, el coeficiente C van a ver la fórmula de Kutter, la fórmula de Bazin. Yo utilizo la de Manning, que es 1 sobre N. Bueno, ya lo han visto cuando yo la aplico personalmente a esa. Criterio, bueno, distribución. Entonces, pero en un canal, cuando ustedes tengan igual que en un río, van a ver que las velocidades son distintas en cada punto. Por lo tanto, uniendo por los puntos de igual velocidad, van a tener estas curvas, van a salir. Y estas curvas se llaman las curvas isotáquicas. Esto es lo que ocurre, muchachos, es lo que ocurre en los ríos. O sea, que sabiendo, y eso es lo que estudiaban los rusos cuando hacían
Yacyretá, Paraná Medio. Cuando el escurrimiento se produce en esta franja, va una especie y acá otra especie. Entonces, las velocidades son importantes para determinar. Estas curvas, ¿por qué son importantes? Porque en hidráulica se han cambiado las compuertas para no producir problemas ecológicos agua abajo. Tienen que ser siempre las mismas velocidades y los canales en los ríos. Entonces, si nosotros hacemos un corte, un corte vertical, vamos a tener que el diagrama de velocidades es este. Y la velocidad media la velocidad media es como un rectángulo. Pero las secciones, tanto de esto, que está rayado, como de esta, tienen que ser iguales. Bueno, ahora vamos a ver la energía que hay acá. La energía total. Ahora, la energía que hay con respecto a esto, con el caudal, es igual. Y nosotros vamos a tener en las tablas de energía esta curva, que es muy importante, bueno, H1, esta curva, que estas me la tienen que saber muy bien como el Padre Nuestro, hijo. Esa ecuación, H, que es la energía, es igual a H, a Q cuadrado sobre 2G, esa ecuación la he representado acá, donde Q es constante. Con un caudal constante voy a tener que esta curva me da, esto me da esta curva, que es asintótica con respecto a H y con respecto al tirante. Y esta es de 45 grados. Ambas, si las sumamos, curva. Entonces, acá hay un punto de mínima que me da. Y eso me divide el caudal en régimen torrencial y régimen tranquilo. Ustedes, como están en Salta y están en el norte, van a estar desde la curva en este punto, en regímenes torrenciales. Todos nuestros ríos son de régimen torrencial. Y el río Paraná y para Buenos Aires, Santa Fe, van a tener este régimen tranquilo. Entonces, acá tenemos un punto que me divide en lo que es el régimen torrencial y el régimen tranquilo. Algo tiene que ver, desgraciadamente, al no ser las clases presenciales, tengo que, y al no verlo, bueno. Entonces, bueno, vamos a recapitular hasta acá. ¿Quién es? A ver. Chamorro, ¿está? Bonifacio. Sí. Este no me puede fallar, es puneño. Che, Bonifacio. Sí, ingeniero, sí. Claro. Ahora tenés que pelear por el litio, vos. Lo quieren nacionalizar. ¿Ah? Y la única salida de la puna es que sea salteño, catamarqueño y jujeño. Y ahora se lo quiere llevar la nación. Y ahí hay mucha guita. Bueno, Bonifacio. Sí. ¿Qué has aprendido hasta acá? Lo de canales. Ah. Hacer el tema del tirante. Muy cómo bien. Está compuesto el canal. Sí. ¿El tirante qué es? Es la profundidad. Sí. Claro. Y cuando yo uno las curvas,
los puntos de igual velocidad en un canal que me da unas curvas, ¿cómo se llaman esas curvas? Bueno, eran las curvas isotáquicas, sí. ¿no es cierto? Isotaquia. Y de todo esto, para calcular canales, era importante la fórmula de Chezy, sí, que hemos empezado. Y después van a utilizar para calcular los canales con Franco y con Casson, van a utilizar las tablas de Gandolfo. sí. Bueno, ¿quién más sigue? ¿Ah? ¿Cari? ¿Cari Celeste? ¿Me está fallando la Cari? Se me está perdiendo la Cari. Ah. ¿López Lucía? Sí, profe. Ah, vamos López, todavía. Aguante López. No falla lo López. Che, Lucía, de todo esto queda lo importante que yo había recalcado, que se dividía el caudal en tranquilo y torrencial, ¿cómo era? De energías. El tema de la velocidad. No, de energía específica. Energía específica se llama cuando yo tomo la energía que hay con respecto al fondo del canal. Y ahí sacaba las curvas, que una era asintótica y la otra era asintótica a una y asintótica a la energía, a los diagramas de energía. Ahí había hablado del régimen torrencial, que son muchos los ríos de esta zona, y después había dicho del régimen tranquilo, que son los ríos de más al sur. Exactamente. Ya después cuando veamos régimen variado, ya vas a ver por qué era. Porque con respecto al tirante crítico. Bueno, y tenemos entonces una altura que me divide, que es la altura crítica. Y es muy importante la altura crítica, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a tener cuando la altura, bueno, después tenemos secciones que son esto. Lo que quiero significar es que muchas veces, conociendo la mecánica que hay, se produce cuando vengo con un cierto de nivel, resulta que se me empieza a subir, porque no puedo subirlo al canal, tengo que hacerle. Entonces son los saltos de agua son saltos que caen sobre un colchón. Y cuando cambio yo las pendientes, se producen los resaltos hidráulicos. Los resaltos hidráulicos sirven para que la excavación sea diríamos, económicamente rentable. Es decir, ni profundizar ni hacer terraplene grande. Entonces se hacen los resaltos. Los resaltos significa que vienen con esta pendiente y después tenemos que cambiarle pendiente para que obtenga esta altura. Entonces, ¿cómo se debe calcular? Y ahí está toda la teoría que hace a los resaltos. Y los resaltos se calcula con se ve el teorema del momento. Bueno, entonces, cuando usted tenga el resalto, lo van a tener que aplicar ahí. El resalto de tipo canales rectangulares es lo más fácil. Entonces, esto lo habíamos hecho cuando había que calcular algunos cambios. Y este de canales trapeciales
lo armó el ingeniero cuando me ayudaba, el ingeniero Ilvento, que eran los canales trapeciales, que más complicado, pero con los ordenadores él lo saca. Era con la Hewlett Packard de su época, se calculaba. Bueno, entonces van a tener los tirantes conjugados y todo eso. Bueno, ahora vamos a ver, cuando el movimiento, muchas veces, cuando pasa del 1 al 2, ahora la sección varía, por lo tanto, el tirante también varía. Y eso se llama movimiento permanente gradualmente variado. Y esa ecuación se obtiene cuando yo tengo acá tengo una interferencia. Entonces se me produce cuando el H es por arriba del crítico, se me produce un remanso. Cuando el H, como nuestro río, es por abajo del crítico, se me produce un resalto y un remanso. Son las formas. Y entonces, en los lugares que se me forman, que se me forman, vamos a tener distintas curvas. Las curvas de remanso y las curvas de resalto. Bueno, después tenemos una serie de curvas. Lo que yo les quiero decir, muchachos, me ven todo cuando es constante. Ahora, lo que no quiero, yo no tomo ya, ni en los parciales, toda la parte esta, que es, a ver, acá. Ya los cambios los cambios de curva cuando es constante. A partir de este punto, cambio dependiente Q constante. Ya no lo tomo. Cuando simplemente está por si ustedes alguna vez quieren profundizar más el tema, ¿no es cierto? Y también, ustedes lo saben ya el método, han hecho algo por el método de diferencia finita. Sí. Algunos métodos para hacer las curvas por los métodos de diferencia finita. ¿Cómo se calcula las curvas? Bueno, muchachos, ahora Espinosa. ¿Y cómo vamos a hacer para tomarle a la Espinosa, le evaluar a la Espinosa si no tiene Espinosa? ¿Cómo vamos a evaluarte a vos? ¿Tenés micrófono? Sí, ingeniera. Sí, de acá bueno. se me corta la transmisión, pero no, por ahora está tranquilo. Bueno, a ver los muchachos que me van a quedar. Lo voy a evaluar con los temas que yo le he dicho que le iba a evaluar, que eran. A ver, acá lo tengo, anotado, acá está. López Gabriela, a López Lucía, sí está. Lozán Natali, después Maradiaga Paola, Mamaní Luis, Mamaní Pablo, Mercanchetti Gonzalo, Martínez Ariel, Medina Ana, Méndez Mara, Monroy Pablo, Morales Jorge, Micasio José, Nieva Alejandro, Nieve Gonzalo, Muñoz Daniela, Núñez Néstor, Olivares Paola, Oroco Ronnie y Ortega
Micaela y Paz Luca son los que yo lo voy a evaluar. Y Espinosa. Mañana teníamos clase para profundizar un poquito más el tema de canales, pero me estaba diciendo el ingeniero Franco que el sábado van a tener los parciales, los parciales del trabajo práctico. Entonces, estaba pensando de que mañana no vamos a tener clase. Profundicen más el tema de todos los prácticos para hacer el parcial de trabajo práctico, porque el sábado le van a tomar. Tal y así que el viernes no va a haber clase, ¿no es cierto? Me estaba diciendo. Entonces, profundicen el tema y yo le voy a hacer los parciales teóricos después del receso. Entonces, quiero que profundice bien la parte práctica, porque no hay muchas oportunidades. Bueno, a lo que yo lo he nombrado, se me van quedando. Todos los demás ya están afuera, porque yo... Hasta luego, profe.